Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a una nueva entrega. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Asal Kaya compartió un emotivo mensaje: Atay está teniendo dificultades para sobrellevar el dolor por la pérdida de su madre. Tras la pérdida de su madre, Atay Ulusoy se descompensó y fue ingresado al hospital, mientras su esposa, Asal Kaya, permanece a su lado brindándole apoyo incondicional. El cuerpo de Atay ya no puede soportar más este dolor. El ambiente se volvió sombrío desde que se conoció la trágica noticia. La madre de Atay, Sebim Ulusoy, falleció tras una breve pero intensa lucha contra una enfermedad silenciosa. La pérdida ha dejado un vacío enorme en la vida del actor. Según fuentes cercanas, Atay cayó en una profunda tristeza, algo que no había experimentado antes. Fue Asal quien, entre lágrimas, decidió compartir un mensaje público a través de sus redes sociales, intentando transmitir la gravedad de la situación. Lo vi romperse en 1000 pedazos, escribió Asal. Este dolor lo consume por dentro. Estoy aquí, intentando recoger los pedazos y mantenernos fuertes, pero es como si su alma hubiese quedado atrapada en ese momento. El día del funeral fue especialmente duro. Atay, vestido de negro, apenas podía mantenerse en pie. Sus amigos cercanos, entre ellos Kibang Tatritug y Engin Kurek, estuvieron presentes tratando de apoyarlo. Sin embargo, según testigos, el momento en que el ataúd fue bajado a la tierra fue decisivo. Se desmayó, dijo un amigo cercano. Simplemente no pudo con el peso emocional. La ambulancia fue llamada de inmediato. Atay fue llevado al hospital más cercano, donde los doctores informaron que estaba sufriendo un colapso emocional severo. Asal no se separó de él en ningún momento. Estoy aquí, mi amor, se la escuchó decirle al entrar en la sala de urgencias. Vamos a salir de esto juntos. Tu madre estaría orgullosa de ti. Durante los días siguientes, Asal Kaya fue vista entrando y saliendo del hospital. Siempre acompañada de una pequeña bolsa de tela, que según comentan, contenía una bufanda que pertenecía a la madre de Atay. Un gesto simbólico, pero cargado de emoción. Las enfermeras del hospital comentaron que Asal solía colocar esa bufanda en el respaldo de la cama, como un recordatorio constante de la presencia espiritual de Sebim. La comunidad artística también ha mostrado su apoyo. Varios actores y actrices compartieron mensajes de solidaridad, pero fue Bergüzar Korel quien lo expresó con mayor sensibilidad: el alma de una madre nunca se va del todo. Vive en los abrazos, en las palabras, en los gestos de aquellos que amó. A pesar del dolor, Asal y Atay están tratando de mantenerse unidos. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que cuenta ahora, dijo Asal en una breve declaración a la prensa al salir del hospital. Aunque visiblemente agotada, su determinación es inquebrantable. Voy a luchar por él, como él ha luchado por mí tantas veces. Los medios han sido cautelosos en su cobertura, respetando la privacidad de la pareja en estos momentos tan delicados. Sin embargo, el público no ha dejado de mostrar su cariño. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, oraciones y palabras de consuelo para ambos. Hoy, Atay sigue en tratamiento, recibiendo apoyo psicológico y rodeado del amor de su esposa. Ella es mi fuerza, mi roca, dijo en una breve llamada telefónica con un medio turco. Sin ella, no sé cómo podría seguir adelante. Asal, por su parte, ha pedido respeto y paciencia. El duelo es un proceso, y cada día es una montaña que escalamos juntos. Pero cada mensaje de amor nos da energía para seguir subiendo. Es importante destacar que los primeros días de duelo son los más difíciles, y eso es algo que Asal y Atay están viviendo en carne propia. La experiencia de perder a un ser querido, especialmente a una madre, deja cicatrices profundas en el alma de una persona. Aunque el tiempo es un gran aliado en la sanación, este proceso no es lineal ni fácil. Cada día trae consigo nuevos desafíos, y lo que ayer parecía soportable puede volverse insoportable en un abrir y cerrar de ojos. Por ello,
en estos momentos de gran fragilidad emocional, las pequeñas acciones de apoyo se vuelven fundamentales. Un abrazo, una palabra de aliento, o simplemente estar presente, son gestos que valen más de lo que las palabras pueden expresar. Asal ha sido un ejemplo de esto, brindando a Atay no solo su amor, sino también su fuerza, la cual parece inquebrantable ante la tragedia. El hospital ha sido testigo de numerosas visitas y llamadas de amigos y familiares. Además de Kivan Kienjin, muchos otros colegas de la industria han tratado de hacerle saber a Atay que no está solo en este difícil camino. Sin embargo, algunos de los encuentros más significativos han sido aquellos en los que los amigos cercanos se tomaron el tiempo de permanecer en silencio a su lado, dejando que el dolor se procesara sin apresurarlo. En cuanto a la recuperación de Atay, los médicos han sido cautos al hablar de su pronóstico. Las primeras semanas tras la pérdida son cruciales, ya que es cuando el cuerpo y la mente comienzan a procesar el dolor de una manera más profunda. En este sentido, se sabe que el apoyo psicológico que está recibiendo es vital, ya que le permite hablar abiertamente sobre sus sentimientos sin sentir que está solo o incomprendido. Asal, consciente de la importancia de este proceso, ha hablado en varias ocasiones sobre cómo se siente al ver a su esposo atravesando este sufrimiento. Cada vez que lo veo luchar, me doy cuenta de lo fuerte que es, pero también de lo vulnerable que es ser humano, ha dicho Asal en varias entrevistas. Para ella, la lucha diaria de Atay es un recordatorio de la resiliencia del ser humano frente a las tragedias más profundas. A pesar de las enormes dificultades, su amor por él nunca ha vacilado, y esa es la base sobre la cual ambos están construyendo su fortaleza para seguir adelante. Mientras tanto, la comunidad artística sigue demostrando su solidaridad. Los mensajes continúan llegando, y muchos seguidores de la pareja en las redes sociales también han expresado su apoyo. A través de publicaciones, comentarios y mensajes privados, miles de personas se han unido en oración y solidaridad, mostrando que, a pesar de las distancias, el amor y la empatía pueden unir a las personas en momentos de dolor compartido. En este contexto, el papel de los medios de comunicación sigue siendo fundamental. Aunque es importante respetar la privacidad de las figuras públicas, también es cierto que su lucha y su sufrimiento no son ajenos a la sociedad. La forma en que los medios abordan estas situaciones delicadas tiene un impacto profundo en cómo las personas perciben el duelo y el proceso de sanación. Es necesario un enfoque respetuoso y comprensivo, que no explote el dolor ajeno, sino que, por el contrario, brinde apoyo y empatía. Finalmente, en este tiempo de dolor y reconstrucción, lo más importante es que Atay y Asal se han mantenido firmes en su amor y compromiso mutuo. A pesar de la oscuridad que los rodea, su relación sigue siendo una fuente de luz. Sé que, juntos, podemos superar esto, concluyó Asal, con una mirada decidida. El amor es más fuerte que cualquier dolor, y eso es lo que nos mantendrá unidos. Queridos seguidores, si este video les ha conmovido tanto como a nosotros al crearlo, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos un comentario sobre lo que piensan. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias humanas que nos tocan el corazón.